Bien, vamos a comenzar esta parte del arte barroco en el que solo vamos a hablar de tres pintores. Vamos a hablar de Rivera, vamos a hablar de Zurbarán y vamos a hablar de Murillo. Pero antes vamos a, bueno, contextualizar un poco la pintura barroca española y vamos a mencionar algunas de sus características más importantes. Deciros que es el periodo, este periodo se le conoce como el siglo de oro, básicamente porque a pesar de la enorme crisis política, económica y social que vive el país, a pesar de las continuas guerras en las que España participa, como la Guerra de los 30 años o los enormes conflictos que tenemos con Francia y que nos van a llevar incluso a perder parte de los territorios de los Pirineos y que a fin de cuentas derivarán en la decadencia de la hegemonía española en Europa. A pesar de todo eso, deciros que nos encontramos en un periodo en el que aparecerán una enorme cantidad de artistas, de pintores, de una gran calidad técnica, que incluso podemos mencionarlos como auténticos genios de la pintura universal. Estamos en el siglo del oro, en el siglo de oro, perdón, es decir, estamos en una etapa en la que la pintura va a conseguir niveles de máxima calidad y en la que el barroco, la pintura barroca española, adquiere un sabor propio, adquiere una identidad propia. Con respecto a las características que definen a la pintura barroca española, lo primero que tenemos que decir es que apenas se van a realizar temas mitológicos, ya que prácticamente todos los temas que se van a representar son religiosos, siguiendo las pautas que había marcado la celebración del Concilio de Trento, es decir, la puesta en marcha de la Contrarreforma. Por lo tanto, se va a buscar exaltar la religiosidad y se va a apostar por el culto a las imágenes. De ello deriva de que la temática religiosa, los milagros, sean un tema muy recurrente, un tema muy utilizado. Además, deciros que aparecen otros géneros pictóricos como el bodegón, las naturalezas muertas, que van a ser mucho más simples, van a ser más austeros, van a presentar menos decoración que, por ejemplo, los bodegones de la pintura holandesa, y también se desarrolla el retrato. Desde el punto de vista formal, deciros, bueno, que nos encontramos con composiciones en movimiento, en dinamismo, donde los personajes van a representar una fuerza expresiva y todo ello se va a aplicar mediante el empleo de una pincelada suelta, de una pincelada rápida y mediante las manchas de color, el cromatismo, que incluso esa gradación de los colores va a crear perspectiva en la obra. Deciros que la pintura barroca española, como veis ahí, aparecen diferentes escuelas, valenciana, madrileña, andaluza, pero a mí me interesa fundamentalmente dos. La primera, que es la valenciana, donde vamos a hablar de Rivera, y por otro lado la andaluza, donde hablaremos de Zurbarán y de Murillo, y dejaremos un apartado, una presentación aparte para Velázquez, que incluso también a Velázquez no solo podemos incluirlo dentro de la escuela andaluza, sino también dentro de la escuela madrileña, puesto que es donde va a ejercer la mayor parte de su carrera pictórica. Por último, deciros que los grandes genios del barroco español van a desarrollar su carrera bajo el mandato de Felipe IV, un periodo en el que la pintura alcanza una madurez y unos pintores barrocos españoles que tendrán la influencia fundamentalmente de la pintura
y de la pintura italiana. No viene ahí, pero yo os lo digo, nos vamos a encontrar con dos tendencias en la pintura barroca española. Por un lado, ya lo hemos visto, la pintura naturalista, es decir, aquella en la que el artista va a copiar la naturaleza, y por otro lado la pintura tenebrista. Ya recordad lo que era la técnica pictórica en la que se intenta destacar, en la que se intenta poner de relieve sobre un plano, sobre un fondo oscuro, un elemento, un objeto, el cuerpo humano, mediante una luz artificial. Serían las dos grandes tendencias pictóricas que vamos a ver en el barroco español, en la pintura barroca española. Bien, pues sin más dilaciones vamos a pasar a hablar de los tres pintores que os he dicho anteriormente. En primer lugar, tenemos que hablar de José de Ribera, pintor valenciano, concretamente un pintor que nace en la localidad de Xàtiva, pero pasará toda su carrera artística en Italia, y ello es lo que a día de hoy le ha dado el sobrenombre de El Españoleto. Precisamente por residir en Italia, concretamente en Nápoles, pues Ribera se atreve a ejecutar algunos cuadros de temática mitológica, y también va a producir impactantes y bellos retratos. Por supuesto, también la temática religiosa. Ribera es un pintor que tiene una clara influencia del tenebrismo, concretamente de Caravaggio, y bueno, pinta la piel con muchísima naturalidad. Con el tiempo veremos cómo la paleta de Ribera se va aclarando hacia tonalidades plateadas. Por ejemplo, eso donde lo vemos claramente es en su cielo. Esto, de alguna manera, es decir, el que su paleta se vaya acercando a tonos plateados, nos habla de la enorme influencia que tiene sobre él la pintura de la escuela veneciana. De esta manera vamos a empezar a hablar de su primera obra, El martirio de San Bartolomé, obra que se encuentra en el Museo del Prado y que comienza a pintar en 1639. Deciros que es una obra en la que aparecen los primeros ecos de la escuela veneciana y en la que Ribera abandona los fondos tenebristas. El cuadro es un modelo de barroquismo con la composición a base de dos diagonales que se cruzan en el centro, marcando el foco de atención, la cabeza del santo, evidentemente. El tenebrismo en sentido estricto ha desaparecido, ya que el fondo se abre con cielo y con nubes. Pero Ribera sigue dando gran importancia al claroscuro, a los contrastes entre parte iluminada y en sombra que sirven para dotar de volúmenes a la figura. El carácter dramático de la escena, la tensión de la figura y el movimiento. Los sarracenos tiran de la soga para alzar al santo en la pértiga en la que posteriormente va a ser desollado, son típicamente barrocos. Bueno, sarracenos también se le conoce con el nombre de esbirros. Las mujeres que al fondo contemplan complacidas la escena presentan una factura abocetada y sus rostros manifiestan una crueldad que inspirará más tarde a Francisco de Goya en la serie de las pinturas negras, concretamente en escenas como El aquelarre. Este Calvario de 1618 expresa, vemos que Rivera consigue expresar de manera muy intensa las emociones de los personajes. El dolor de María, con las manos unidas en oración y el rostro contraído, el desconsuelo de Juan Evangelista, que seca el llanto con el manto rojo, o la devoción de Magdalena, que se inclina arrodillada para abrazar la cruz y acerca el rostro para besar los pies de Cristo. Une el claroscuro de origen
del clasicismo romano y boloñés. La protagonista es Magdalena Venturi y es representada con uno de sus hijos en brazos y su marido a su vez. El pintor muestra un enorme realismo en los detalles del traje, el encaje del cuello y el delantal y la deformidad del rostro. Sobre el bloque de piedra ha pintado un uso y una delanadera con hilos de lana, como símbolo de la naturaleza femenina de la mujer, que contrasta con su aspecto masculino. A pesar de la finalidad documental, es un cuadro en el que aflora el drama psicológico de la mujer transformada en hombre y la resignación del marido. Rivera también es un pintor que se atuvo a la iconografía tradicional. Viste a la Virgen con manto azul y túnica blanca e incorpora los atributos de la litanía entre los angelotes que vuelan a su alrededor. Se trata de una composición de movimiento dinámico de los ángeles y que se manifiesta también este movimiento con el revoloteo de los paños. Además, las dos figuras de los ángeles en adoración del primer plano tienen una clara influencia del barroco italiano. Es una pintura, como vemos, llena de luz y con una ambientación propia del barroco. Apolo desollando a Marcias es una obra de 1637. Se narra un episodio de la Metamorfosis de Ovidio. El sátiro Marcias había encontrado por casualidad una flauta que Atenea había tirado, lanzando una maldición sobre quien la recogiese. En cuanto Marcias acercó sus labios, empezó a sonar sola y decía a la gente que sonaba mejor que la lira de Apolo, que desafió al sátiro en una competición. Finalmente, Apolo venció y se vengó desollándolo vivo y colgando su piel en un pino junto a la fuente de un río que luego tomó su nombre. Vemos a Marcias tendido en el suelo, con los brazos estirados y las manos atadas con cuerdas a tronco. Sobre él, Apolo, cubierto con un paño rojo. La blancura de Apolo contrasta con el rostro del sátiro, contraído por el dolor. Al fondo, a la derecha, se ven tres figuras de sátiro que asisten al suplicio de su compañero con expresión de dolor. La bendición de Jacob es una obra del año 1637. Isaac, viejo y ya ciego, próximo a morir, pide a Esaú, su hijo mayor, que salga al campo con su arma a cazar para prepararle la comida. Después de comer, le daría su bendición. Rebeca escuchó la conversación y mientras Esaú estaba cazando, se lo contó todo a su otro hijo, Jacob, diciéndole que suplantara a su hermano. Y camuflado con las pieles de los animales, lo bendijo. Isaac, en el lecho, toca el brazo de Jacob, cubierto por una piel blanca. Empuja al joven su madre, que vuelve la mirada hacia el espectador. En el fondo vemos la figura de Esaú, con su caza a la espalda, colgada de un palo. Destaca un bello fragmento de naturaleza muerta en la mesita, dos platos, en uno un trozo de carne con un cuchillo clavado y un limón, y en el otro un trozo de pan. Gran riqueza cromática en el cortinaje, sobre el lecho también hay gran riqueza cromática. Una de las obras más famosas es esta, El sueño de Jacob. Jacob, tras abandonar Bersabea, en el camino
después de ponerse el sol, se detuvo a descansar. Tomó una piedra para usarla como almohada y se durmió. Soñó con una escala que se apoyaba en la tierra y llegaba al cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Se le apareció entonces el Señor y le dijo que la tierra sobre la que reposaba se la daría a él y a su descendencia. La escala soñada es símbolo de vida contemplativa, donde destaca la humanidad del pastor, a quien vemos sumido en un profundo sueño. Extraordinaria luminosidad del cielo, también hay que destacarla. Otra de las obras más famosas de Rivera es esta, el martirio de San Felipe. Se representa a San Felipe amarrado a un poste para ser crucificado. Los personajes que lo acompañan son tipos populares tratados con naturalismo. En este lienzo ya no se observa el tenebrismo de la primera época de Rivera, pero sí los claroscuros. Además, se nota la influencia de la pintura veneciana mediante un uso intenso del color. La pintura también muestra el trabajo con el escorzo y las diagonales que recorren el cuadro. Obra también conocida de Rivera es el Patizambo, de 1642. Ante un fondo de cielo azul vemos a un joven mendigo. Representa a la figura de manera casi monumental, a pesar de la humilde naturaleza del tema. El realismo de algunos detalles, como el pie deforme, no es un intento de mostrar una imagen grotesca, ni mucho menos. En el cuadro se ve un mensaje moral, el mendigo como ejemplo de la miseria humana, vehículo de transmisión de un mensaje totalmente cristiano. Vemos en la mano izquierda, con la muleta, cómo el muchacho lleva una cartela con las palabras «Dame limosna por amor de Dios». Con ella Rivera alude a la teoría reformista de la salvación del alma a través de las buenas obras. En esta piedad de 1637, el cuerpo de Cristo, colocado sobre un paño blanco, es sostenido por San Juan Evangelista, que tiene en sus brazos la parte alta del busto, mientras que María Magdalena se inclina para besarle los pies. La Virgen ocupa el centro de la composición, envuelta en su manto azul oscuro, con las manos juntas, una expresión de dolor en el rostro y la mirada dirigida al cielo. A la derecha, en segundo plano, sale de la penumbra la figura de José de Arimatea. Al artista le interesa, sobre todo, la representación de los afectos. De esta manera dejamos la escuela valenciana y nos centramos en la escuela andaluza. Y en primer lugar vamos a hablar de Zurbarán. Zurbarán es un pintor que nace en Extremadura, pero que desarrolla su carrera profesional tanto en Sevilla como en Madrid. Pintor caracterizado por la tendencia tenebrista y naturalista, es autor de cuadros mayoritariamente de composiciones sencillas. Si Zurbarán destaca por algo es por la expresión gestual, la expresión de la cara, así como también la forma que tiene de tratar las manos. Representa escenas cerradas, lo que da pie a que en su obra apenas encontremos paisajes. De hecho, Zurbarán va a mostrar una clara predilección por la representación de temas relacionados con los monjes, con la vida monacal. De hecho, la temática de Zurbarán se centrará básicamente en temas religiosos y en los bodegones o naturaleza muerta. En primer lugar, tenemos aquí delante a Santa Margarita.
en la secuencia o en la serie que hace de diferentes santas, Zurbarán muestra una especial sensibilidad hacia la belleza y tiene un personal sentido del color. En el caso de Santa Margarita, su vestido y su tocado son los de una atractiva pastora, con unas albardas en el brazo bordadas en el mejor estilo del arte popular de la época. Se cubre el cabello con un gran sombrero de paja, de ala muy ancha pero coqueto. Sus pies están descalzos con pobres sandalias de cuero y asoman por debajo de la falda. Y a pesar del humilde origen de su vestido, su presencia aparece majestuosa y llena de dignidad, con un librito de oraciones en la mano y el cayado en la otra. A sus pies vemos que aparece un dragón como símbolo del pecado. Tradicionalmente a Zurbarán se le inscribe junto a Alonso Cano, Murillo y Valdés Leal dentro de la escuela andaluza. Deciros que Zurbarán se educó en el arte de la pintura sevillana, concretamente en el taller de Pedro Díaz de Villanueva, y fue conocido de Pacheco y de Velázquez. Fue un pintor, como he dicho al principio, especialmente religioso, aunque realizó alguna obra mitológica como los trabajos de Hércules para el Palacio del Buen Retiro. Concretamente, en esta escena, Hércules debe de enfrentarse a un animal fabuloso que representa un peligro para los hombres y simboliza los males y los vicios a los que el hijo de Zeus y de Alcmena vence tras probar su astucia y fuerza. El mal aparece representado por una sierpe de extraña figura con muchas cabezas a la cual le decían Hidra. Destaca la poderosa figura de Hércules en el centro de la escena, en plena ejecución del castigo al monstruo y fuertemente iluminado frente a la oscuridad que envuelve el fondo. Figura también el sobrino de Hércules, Iolao, apareciendo por la derecha de la escena, que porta la tea encendida que consumaría la destrucción de la Hidra. San Buenaventura enfermó gravemente y murió a la semana siguiente. Su enfermedad debió de ser terrible, pues le aquejó de pasmosas convulsiones que hacían imposible administrarle el sacramento de la extrema unción. Fue entonces cuando se produjo su último milagro, pues ante la imposibilidad de ingerir la Sagrada Hostia, esta traspasó directamente su pecho. En el lienzo aparece el cuerpo del monje vestido con la ropa propia para celebrar la liturgia, con el sombrero del cardenal, a sus pies. Le rodean diversos asistentes agrupados por parejas, dando a entender los tristes comentarios que debía suscitar el velatorio. Como dato curioso, destacamos la presencia junto al Papa del rey Jaime I de Aragón, quien en realidad no estuvo en la exposición, pues había partido 7 días antes de la muerte del santo. En esta apoteosis de Santo Tomás de Aquino vemos que la composición está muy bien resuelta, con dos escenas claramente delimitadas. En el área inferior, que se corresponde con el ámbito terrenal, aparece un bufete donde se encuentra la bula fundacional del colegio, un texto con los estatutos del mismo y un birrete doctoral alusivo al grado que en él se alcanzaba. A la izquierda, en un interior fuertemente iluminado, aparecen arrodillados
un grupo de clérigos a cuyo frente se encuentra Fray Diego de Leza, fundador del colegio, en actitud orante, y 3 dominicos más. En el centro se encuentra el rector, Fray Alonso de Ortiz, figurando al fondo sus conciliarios, Fray Pedro de Ballesteros y Fray Diego Pinel. En el lado opuesto y arrodillado se encuentra Carlos V en su papel de protector del colegio. Se acompaña de 3 personajes más sin identificar. Al fondo, un pilar divide la composición en 2 y se abre un espacio lleno de luz en el que se adivinan personajes a pequeña escala y algunos edificios. En la zona central, que se corresponde, en la zona superior, que se corresponde con el ámbito celestial, preside la escena en su punto central Santo Tomás, envuelto en rompimiento de gloria. Se muestra en el momento de la inspiración que le llevó a escribir la Suma Teológica. Sobre su cabeza, la paloma del Espíritu Santo como inspirador de su obra. A ambos lados del santo se disponen sentados Cristo y la Virgen, mientras que a su izquierda lo hacen San Pablo, patrono de los dominicos, y Santo Domingo, fundador de la orden. A la misma altura de Santo Tomás, flanquea la figura los 4 padres de la Iglesia, a la vez santos doctores, San Gregorio, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. Llama la atención la majestuosidad y severidad de la composición, cuya simetría fue posiblemente acordada en el encargo de esta obra. La batalla de Jerez y otros de la Virgen de la Defensión, la obra real lleva por título La batalla de moros y cristianos del Sotillo. Es el lugar donde se erigió una ermita anterior a la Cartuja gaditana de Jerez, en agradecimiento, según la leyenda popular, a la intercesión de la Virgen en 1248 en favor de las tropas del rey Fernando III el Santo. Habiéndose retirado de la gala mundana, San Jerónimo se recluyó en una cueva del desierto para meditar y hacer penitencia. Su resistencia se vio tentada por la aparición de una corte de hermosas jóvenes que intentaron inclinarle hacia los placeres de la carne y los sentidos. Nos presenta unas tímidas damiselas vestidas de igual manera que sus vírgenes mártires, que sus santas. A San Jerónimo lo presenta como un anciano seco, delgado por el ayuno y la penitencia, con los purpúreos ropajes cardenalicios enrollados a la cintura para dejar el pecho descubierto. Hay un estupendo bodegón en el centro, configurado como una vanita. Muestra los temas perennes de la meditación del ser humano, con los libros como símbolo del conocimiento y la calavera como símbolo de la muerte. La técnica empleada es el tenebrismo, ejecutado con gran maestría, un brillante juego de luz y sombra. De este modo consigue destacar la parte iluminada que más le interesan: el macilento cuerpo del viejo, las hojas amarillas de los libros y las hermosas pieles de las jóvenes, así como sus vestidos y sus instrumentos musicales, tradicionalmente asociados con el pecado de la lujuria. La Virgen de la Misericordia procede iconográficamente de lo más profundo del mundo medieval. Es un tipo de virgen protectora que normalmente era representada por encargos de colectivos que suelen ser comunidades monásticas como los cartujos. María extiende sus brazos bajo los cuales se recogen los frailes.
Unos angelitos le ayudan a extender su manto como si fueran alas que acogen bajo sí las cabezas de los monjes. Unos monjes famosos por su austeridad. Fijaros, no podían hablar, usaban las telas más vastas para su vestido, no comían carne y solo podían afeitarse 6 veces al año. La escena de San Bruno y Urbano II resulta muy fría e inexpresiva. Zurbarán se muestra incapaz de diseñar correctamente un interior arquitectónico y de proyectar la perspectiva hacia el fondo. El artista, sin embargo, compensa sus carencias con una poderosa narración psicológica del episodio. La rigidez de la orden cartuja se transmite en la figura del santo, abrigado por un cortinaje rojo y cerrado completamente sobre sí mismo. Al otro lado de la mesa, el poderoso pontífice mira desafiante al espectador. Viste riquísima seda y encajes firmemente asentados y, bueno, como protector es algo propio del poder papal. El único motivo lujoso y colorista de la escena es la estupenda alfombra turca que abriga el suelo de la fría estancia. El milagro de San Hugo en el refectorio pertenece a la serie que pintó para el monasterio de la Cartuja sevillana de Nuestra Señora de las Cuevas. Relata el momento en el que el anciano obispo Hugo reprende a los cartujos porque no han guardado la debida abstinencia. Los monjes quedan consternados al contemplar cómo la carne de los platos se convierte en ceniza. La seriedad de los rostros aumenta el clima de recogimiento. En el cuadro del fondo se representa a San Juan Bautista y a la Virgen durante su huida a Egipto, sumidos en la resignación a obedecer su destino. Los objetos de la mesa, presentados en su textura específica, constituyen auténticos bodegones. Según la leyenda, alguien había mandado carne a los monjes el domingo previo a la Cuaresma. Estos no llegaron a comérsela, puesto que cayeron en un profundo sueño hasta el miércoles de ceniza. Ese día despertaron y vieron al santo que entraba en la habitación al tiempo que la carne se convertía en ceniza. Sobre una superficie de madera se disponen de izquierda a derecha varios recipientes de materiales, formas y empleos dispares. Entre los protagonistas fundamentales de la obra aparece la luz, que hace emerger esos objetos de las tinieblas y realza los colores y los volúmenes. En cuanto a su colocación, se muestran algo desviados, determinados para propiciar los juegos de la luz. Los objetos que configuran el presente bodegón son el ajuar de un hogar con ciertas posibilidades económicas. Esta obra ejercerá una gran influencia en el cubismo. Por último, vamos a hablar de Bartolomé Esteban Murillo. Se trata de un pintor naturalista que va a plasmar en sus cuadros escenas que transmiten amabilidad, dulzura y que prácticamente tienen un carácter familiar. Incluso en aquellas escenas que pueden resultar un tanto más duras, un tanto más cruentas, pues también alcanza unos niveles de amabilidad interesantes. Es un pintor que se caracteriza además por que sus cuadros tienen un estudio de la luz muy detallado, en donde combina el tenebrismo, el cual con el paso del tiempo irá dejándolo atrás para representar escenas marcadas por tonalidades cálidas.
En definitiva, Murillo es un pintor que se caracteriza por el color, el clasicismo, la gracia y la delicadeza. En esta Virgen del Rosario, con el niño, vemos cómo la Virgen está sentada en la escalera de mármol ante un fondo oscuro, aunque se trata de una Virgen joven al que se arrima tiernamente su hijo semidesnudo. Se refleja un claro refinamiento de la figura que al mismo tiempo muestra la manera en que la madre abraza al niño y que se muestra también en el detalle del rosario que se desliza entre ambos. Es un cuadro inspirado en Rafael, que por entonces, ya que por entonces circulaban grabados y dibujos del artista de Urbino, como por ejemplo de Rafael es la actitud del niño de pie, juntando la cabeza con la de la Virgen. Se trata de una obra muy famosa y popular, de ahí que fuera copiada en numerosas ocasiones. Fue comprada por el rey Carlos IV en 1788 y a partir de 1827 pasó a formar parte de los fondos del Prado. La Sagrada Familia del Pajarito es uno de los cuadros más populares de Murillo. Se caracteriza por la influencia de la pintura tenebrista, es decir, una paleta oscura, resaltando la gama de tonos pardos. San José y la Virgen están retratados con naturalismo. Narra una escena de recogimiento familiar. San José ha detenido su trabajo y juega con el niño ante la atenta mirada de la Virgen María, que con el ovillo en la mano trabaja ante la devanadera. El niño Jesús sostiene en la mano un pajarito lejos del alcance de un perro que levanta su pata delantera. Destaca la herramienta de carpintero y la cesta de labor, que hacen que este cuadro sobrepase la temática de género. Este tipo de pintura encaja perfectamente con la nueva sensibilidad religiosa emanada del Concilio de Trento, que Murillo abordará con tanto éxito y entusiasmo. En San Antonio con el Niño, deciros que es el cuadro más grande de Murillo y que costó 10.000 reales de vellón. Narra la escena en la que el santo franciscano Antonio de Padua, de viaje por Francia, se le aparece el niño Jesús y descansa en su brazo. Representa un rompimiento de gloria dominado por la figura del niño que se dirige hacia el santo, flanqueado por un espectacular séquito de ángeles que le señalan el camino. Vemos una gran variedad de posturas y complicados escorzos y elegantes posturas como la del ángel adolescente con la ala desplegada. En la parte inferior, en una lujosa estancia con un espléndido bodegón y una mesa a contraluz en primer plano, San Antonio espera arrodillado y en éxtasis el divino encuentro. San Francisco abrazando al crucificado es una de las obras de Murillo más difundidas en el mundo católico. Del cuadro emana el espíritu de devoción y fervor religioso y que entronca con una religiosidad amable y cercana a los fieles, pero a la vez comprometida. Es una interpretación del texto que los ángeles se esfuerzan cuidadosamente en mantener abierto y donde se lee: quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo mío. Refleja el momento en el que San Francisco, después de haber renunciado a los bienes materiales para servir el mensaje de Dios, es abrazado por Jesús que le clava un brazo para cogerle en su regazo. San Francisco lo abraza sin apoyarse en él y Jesús hace el gesto de atraérselo hacia él. La idea de que San Francisco renuncia a lo mundano se refleja
trabaja en apartar ligeramente la bola del mundo sin apenas esfuerzo. Un cuadro que destaca por su suavidad cromática, siendo la única nota de monumentalidad el cielo borrascoso que amenaza tormenta sobre una ciudad perdida en la lejanía. La Inmaculada Concepción de los Venerables, también conocida como la Inmaculada de Solt, deciros que fue en el siglo XIX uno de los cuadros más conocidos y admirados de Europa. Fue sustraída de España por el mariscal francés Soult para su colección personal. Se subastó en 1852 y el Museo del Louvre pagó 615.300 francos, el mayor precio alcanzado jamás por una obra de arte. La Virgen es muy esbelta y levanta tímidamente la mirada hacia el Altísimo. Destaca el gesto de las manos sobre el pecho con los dedos índice y corazón separados. Los angelitos no portan los símbolos marianos y se limitan a acompañar el movimiento de la Virgen entre juegos. Es una obra que por su dinamismo y refinamiento anticipa el rococó. El angelito que vuela con los brazos estirados en el ángulo superior derecho ha sido relacionado con uno de los amorcillos del rapto de Europa de Tiziano. Hoy en día, la pintura se encuentra en el Museo del Prado, después de un intercambio de obras con el gobierno francés en 1941, que la canjeó por un retrato de Mariana de Austria. En los niños de la Concha se ilustra el momento en el que Jesús da de beber agua de una concha a su primo San Juan, identificado por la cruz y el cordero. En el cielo, desde un rompimiento de gloria, unos ángeles niños contemplan la escena. Está haciendo alusión al episodio más famoso protagonizado por los dos primos, el bautismo de Cristo a orillas del Jordán. Emplea una paleta de colores clara y tonalidades pastel, sobre todo en las carnaciones de los niños y el rompimiento de gloria. Este cuadro anuncia ya rasgos estilísticos propios del siglo XVIII. En San Juanito y el Cordero, la composición, la iluminación y el cromatismo le sirven a Murillo como único mensaje. La conmoción espiritual que presenta a San Juan Niño ante la trascendental misión de su vida, anunciar a Cristo. El niño se lleva la mano al pecho y entabla diálogo mudo mirando hacia el Altísimo, recordándonos el rostro del niño al éxtasis de cualquier santo. Es el ejemplo de la imagen devocional exigida por la Iglesia contrarreformista. El cuadro entró en las colecciones reales al ser comprado en 1744 por la reina Isabel de Farnesio. En un entorno en el que se hallan diseminados restos de arquitectura clásica, se representa al niño Jesús como el buen pastor que sujeta un cayado en la mano derecha y apoya a la izquierda en una oveja. En el fondo, bajo un denso cielo grisáceo, se divisa el resto del rebaño. El tema del buen pastor procede de un texto de San Juan en el que se compara a Jesucristo con el pastor que sacrifica la vida por su oveja. La simbólica presencia de un animal en el primer plano ha hecho pensar en la parábola de la oveja descarriada, extraída del Evangelio de San Mateo. Emplea una paleta de tonos fríos con una composición muy estudiada. El contraste barroco aparece sugerido por la diagonal que trazan la pierna izquierda
izquierda del Niño Jesús, tallado, y las dos manchas de sombra donde éste termina. Dos niños comiendo melón y uvas es un cuadro de género de la producción temprana de Murillo. Los niños son dos mendigos harapientos, pero la atmósfera del cuadro es más bien alegre y lúdica, evitando Murillo la representación de una Sevilla en crisis. Los dos muchachos cruzan una mirada cómplice mientras comen un melón que acaban de abrir con una navaja y la uva de una cesta de mimbre. Los dos chavales parecen unos pícaros que hubieran robado la fruta y se estuvieran deleitando con el festín. La escena se sitúa en un lugar indeterminado que parece un interior. Esto le permite a Murillo dirigir la luz artificialmente para describir con todo lujo de detalle los bodegones de fruta, así como la anatomía de los muchachos. Vemos un escorzo en la cabeza y el brazo izquierdo del niño. Esta obra forma parte de la colección de la Alte Pinakothek de Múnich desde el año 1836. En niños jugando los dados, tenemos que decir que el tema del juego en pintura había sido popularizado por Caravaggio, aunque en un tono muy diferente al que plantea Murillo, ya que nos muestra la inocencia del juego frente a la pintura italiana que introduce siempre la trampa entre jugadores. Tres arrapiezos de diferentes edades se solazan en el juego. El más pequeño mira con hastío sin percatarse de que su perrillo lo vigila con la esperanza de atrapar alguna miaja de pan. Esta figura se ha desentendido del juego y ha dejado de masticar, distraído por la presencia del espectador. Mientras, los dos niños algo mayores juegan concentrados, ajenos al tercero. Es evidente que el niño que ha lanzado los dados ha hecho una buena tirada y esboza una sonrisa, mientras que el otro muestra una preocupación ante el desenlace de la jugada. El modelo de sombra y luces que baña la figura del primero es un excepcional trozo de pintura. En la esquina del primer plano, un hermoso bodegón de cesta de fruta nos recuerda la despreocupación de los chavales por el sustento, por la comida. Una extraña atmósfera de ensoñación e irrealidad parece envolver toda la pintura. Bien, pues con esto acabaríamos el apartado referente a, hemos visto Rivera, Zurbarán y Murillo, es decir, escuela valenciana y escuela sevillana, y nos queda para terminar el barroco el último apartado en el que vamos a profundizar en la vida y obra de Diego de Velázquez. Nos vemos en la siguiente presentación.